nosotros continuamos en estas elecciones presidenciales 2023, por supuesto muchísimo contenido, mucha información, mucho movimiento y más que nada nosotros vamos a estar compartiendo, ya le agradecemos la presencia a nuestros invitados que por supuesto vienen a compartir con nosotros información muy pero muy vital para que nosotros podamos como ciudadanos también más que nada ser contralores en medio de todas estas situaciones que se están dando, muchos inconvenientes desde muy temprano en los locales de votación. Ya nos acompaña primeramente, la saludo a ella, Mari Carmen Sequera, bienvenida, muchas gracias por estar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, así que compartiendo muy feliz lo que estamos haciendo desde TEDIC. Gracias por estar. Y también por otra parte está con nosotros Eduardo Carrillo, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias Nadia y al canal por el espacio y que podamos compartir un poco qué estamos haciendo desde TEDIC el día de hoy en el marco de las elecciones. Totalmente, más que nada ambos son codirectores, ya lo tenemos que mencionar, de TEDIC, pero antes que nada para que las personas conozcan un poquitito más, quiero que nos hablen acerca de TEDIC y esa participación tan importante que tienen, no solamente el día de hoy, sino que siempre con ese control, con esa regulación que hacen a través de todo lo que tenga que ver tecnológicamente en la forma digital. Si querés yo empiezo, dale. Bueno, somos una organización que tiene 10 años ya, ¿verdad? Una década de trabajo en temas de defensa de derechos humanos y tecnología. Entonces, lo que hacemos es analizar de manera política, ¿verdad? Qué pasa, cómo se implementa la tecnología en nuestro país y cómo el Estado es responsable de regular esos espacios. O sea, en términos como más coloquiales, tiene que ver con cómo el Estado facilita, ¿verdad? Y garantiza los derechos a la privacidad, libertad de expresión, mitigación de violencia en las redes sociales y también la implementación de tecnologías más complejas, ¿verdad? Como inteligencia artificial, machine learning, en servicios públicos y cuál es la responsabilidad también del Estado de conectarnos a Internet, ¿verdad? Entonces, como abogados, grupos de ciencias políticas, relaciones internacionales, analizamos, ¿verdad? De diferentes disciplinas, cómo se enfoca la tecnología en el día a día, ¿verdad? En la implementación de nuestros día a día en nuestro país. Totalmente, y más todavía en una fecha tan importante como hoy. En este sentido, ustedes también hacen no solamente este trabajo que vienen realizando hace una década, sino que también presentan esa facilidad de que todos nosotros como seres humanos, como población, podamos también ayudar a que los incidentes y varias situaciones se vayan sabiendo. En este sentido, hay una aplicación que ustedes nos pueden compartir para que todas las personas puedan también formar parte de este control. Así mismo es, Nadia, ¿verdad? Como una parte muy importante, ¿verdad? Y construyendo un poco sobre lo que Mari Carmen comentaba, uno de los ejes más importantes que tenemos dentro de TEDIC es analizar cuál es el impacto de la tecnología en el espacio democrático y también cómo podemos usar la tecnología de distintas maneras para justamente entender, ¿verdad? Esas situaciones. Entonces, por un lado, el día de hoy, ¿verdad? Y como parte de un trabajo de TEDIC de hace bastante tiempo, estamos, por un lado, haciendo un monitoreo bastante atencioso a cómo las máquinas de votación electrónica están siendo implementadas a nivel local, cómo las personas están interactuando con esas máquinas. Estamos aplicando una encuesta de usabilidad en 30 colegios electorales divididos entre Asunción y Ciudad del Este, apuntando a generar más de 800 entradas. Tenemos 20 encuestadores en Ciudad del Este y 10 encuestadores en Ciudad del Este y 20 encuestadores en Asunción que van a estar en los locales de votación haciendo preguntitas, no van a ser más de 5 minutos. Entonces, si alguien se acerca y se presenta como TEDIC, por favor, respóndanle, ¿verdad? No es una boca de urna, es solamente entender cómo las personas interactuaron con las máquinas de votación y ya fue un trabajo que hicimos en 2021 que nos permitió generar una serie de datos interesantes sobre cómo las personas interactúan con las máquinas. Y por otro lado, estamos haciendo en alianza con la organización Alma Cívica un despliegue de una plataforma que se llama El Avisor. Esta fue una plataforma que ya implementamos en 2016 en unas elecciones anteriores municipales, donde básicamente podemos colectivamente denunciar, ¿verdad? O reportar más bien, más que denunciar, reportar cualquier tipo de irregularidad o cualquier tipo de situación que nos llame la atención en los locales electorales o alrededor de los locales electorales. Entonces, hemos habilitado un número de teléfono de WhatsApp para que la gente envíe cualquier tipo de irregularidad que vea con una pequeña descripción y el colegio electoral al cual está, para que nosotros después con el equipo de voluntarios que estamos manejando junto a Alma Cívica podamos
subirlo esto a la plataforma web de manera anónima, o sea, que las personas sepan de que no va a haber ningún tipo de identidad que pueda apuntar hacia qué persona hizo la denuncia, y que esto posteriormente pueda generar una base de datos que podamos publicar y decir estas son las irregularidades que se encontraron, y poner eso a disposición de cualquier persona que quiera o hacer un seguimiento a esa denuncia de alguna manera más, llevándolo al ámbito de la justicia, o más como un ejercicio también de documentación, de decir estas son las cuestiones que las personas estuvieron viendo y que fueron documentadas en una plataforma web que justamente permite la visualización de distintos tipos de irregularidades. Y si me permitís, ya voy a dar el número de teléfono. El número de teléfono al cual pueden escribir es el 0991-300-3781. 0991-300-3781. Envían los datos de la irregularidad que vean, ¿verdad? El colegio electoral en el cual vieron esa irregularidad, y eso nosotros después vamos a hacer el seguimiento si es que necesitamos un poco más de datos antes de subirlo propiamente a la plataforma. Totalmente. ¿Por qué es tan importante, Mari Carmen, poder sumarse a lo que es esta propuesta que ustedes nos están entregando, y por qué TEDIC es tan pero tan fundamental ya en la implementación actualmente, bueno, que estamos en la era digital? Bueno, en primer lugar, es importante que las acciones siempre sean ciudadanas también, ¿verdad? Como un ente de monitoreo, como un grupo de gente que esté preocupada por la democracia en nuestro país. Por lo tanto, somos actores también políticos, lo cual invitamos a la sociedad civil en general, ¿verdad? Todas las personas a sumarse. Nuestro rol es justamente buscar y complementar ya lo que hacen las observaciones en general, ¿verdad? De una manera como más específica y con una metodología un poco más académica, como para cerrar los datos y ofrecer a la ciudadanía en general, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, una información por lo menos más cuidada, ¿verdad? Como para no, por un lado, generalizar diciendo todo pasó mal o todo bien, sino simplemente identificar de manera minuciosa, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en contexto electoral. Entonces, sí creemos como que por eso va a tardar un poco más ciertas investigaciones, si bien tenemos previsto para el día de hoy recogerla, obviamente va a estar una etapa un poco más larga de análisis de datos. Eso vamos a hacer con ciertos grupos de investigaciones también, ¿verdad? Esto es muy importante, el rol también de la academia, no solamente de la sociedad civil, para poder observar, ¿verdad?, de manera como activa, ¿verdad?, un proceso electoral tan complejo. Asimismo, también a esto sumamos otras dos acciones también, que esto va a llevar su tiempo. Por un lado, una publicación sobre desinformación. Vimos en todas las redes todos estos últimos meses, y es más, en los últimos días, informaciones obviamente que buscan manipular la interpretación de la realidad, lo cual es muy complejo. Eso no significa que va a tener un impacto directo en el día de las elecciones, pero desestabiliza y desconfía un poco el proceso. Entonces es muy importante también analizar qué está pasando, por qué se está creando este tipo de tendencia, no solamente que ocurre en Paraguay, sino en el mundo, utilizando las redes de manera malintencionadas como para generar confusión a la población en general para el día de la votación. Entonces sí es muy importante entender este fenómeno que ocurre también en Internet. Y lo otro tiene que ver sobre violencia política hacia las mujeres, ¿verdad? Es muy importante saber cómo se diferencia el tipo de violencia que van a recibir y están recibiendo de manera sistemática las mujeres que se están presentando en las candidaturas en Paraguay. Vemos la diferencia obviamente de los ataques o insultos que pueden recibir los hombres, ¿verdad? Si bien sigue siendo bastante importante en ambas candidaturas, aquí la diferencia tiene que ver justamente cómo las mujeres reciben ese tipo de insultos y ataques, o inclusive discursos misógenos o incluso discurso de odio. En ese sentido es muy importante diferenciar, ¿verdad?, cuando es un ataque, cuando es un insulto, y esto cómo afecta en la vida política de las mujeres, las pocas mujeres que buscan, ¿verdad?, poner una voz, ¿verdad?, en el espacio político, y cómo la afecta diferente. Y no solamente la afecta diferente porque el discurso es distinto, está más relacionado a su cuerpo, está más relacionado a su vida privada, a diferencia de los hombres que quizás pueden ser como más un ataque a la intelectualidad, ¿verdad?, o a la eficiencia de su perfil en el espacio político. A las mujeres tiene que ver con su
con su cuerpo, ¿verdad? Tiene que ver con su sexualidad, tiene que ver con, en general, su vida privada, como si es buena madre, si es una buena hija, si es un... Y eso es muy distinto, ¿verdad? Y eso es de manera sistemática, afecta al discurso político y afecta a estas mujeres también que hoy están poniendo su cuerpo, su cara en la disputa, ¿no? Y esto es muy importante analizar también este fenómeno porque vemos que por qué las mujeres son tan pocas en estos espacios políticos, ¿verdad? Y tiene que ver con uno de los elementos y características que tiene que ver en la vida política, es cuando las mujeres dicen, no sé si tengo ganas de exponerme tanto a eso. O como vimos cómo se dimite, ¿verdad? La ministra de Nueva Zelanda cuando decide ella salir de ser la primer ministra, ¿verdad? Diciendo, estoy saliendo porque estoy agotada políticamente, me atacaron a mi vida privada, y ella obviamente se retira de la política. ¿Por qué las mujeres se retiran de la política? ¿Qué es el elemento que nos saca de ese espacio de voz política y de representatividad? Entonces, para nosotros también es importante no solamente hacer una evaluación de lo que vamos a ver hoy en delitos, ¿verdad? O reportes específicamente del día D, sino también vamos a estudiar estos comportamientos. ¿Para qué? Para que bajo evidencia y con la mejor intención de nuestra organización es dar ciertos datos para que las políticas públicas, cuando se piensen siempre en base a evidencia. No es solamente decir, bueno, creo que esta es la salida o creo que este es el problema, sino de que busquemos números, que busquemos datos en general, que describamos esa situación de manera de que nuestra población también piense como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no es que vivimos como consultores de afuera, vivimos acá, entonces podemos analizarlo como mucho más cuidado, nuestra cosmovisión, y decir, esto creemos que estuvo un poco más delicado. Y queremos ofrecer eso al Estado. El Estado es el ente regulador y garante de nuestros derechos, lo cual es importante que tenga estos datos para decir, por aquí creo que tenemos que buscar mejorar nuestras políticas públicas, mitigar este tipo de situaciones, tanto de, por ejemplo, en temas de accesibilidad de las máquinas de votación, como vemos, ¿verdad? Que vamos a ver que un montón de gente no va a entender, ¿verdad? Este tipo de tecnología. Por más simulador que haya, vamos a ver gente que va a necesitar ayuda y va a ser un espacio muy confuso en el cuarto oscuro, lo cual eso es importante reportar también, porque la tecnología de alguna manera a veces nos excluye, ¿verdad? En lugar de facilitar cómo esa tecnología va a excluir a una población que tiene muchos problemas de educación, hay un montón de cosas que nos atraviesan en temas de desigualdad, y eso va a ser un factor importante también en el día D, lo cual eso nos llama mucho la atención, y por eso justamente el equipo de EDU es el que está monitoreando ese fenómeno, ¿no? Totalmente, y hablando de monitorear, me encantaría que puedas compartir un poquitito, porque seguramente ya de tempranas horas te empezaron a llegar datos de cómo está la situación actualmente, claro, con todo lo que ustedes están empleando. Sí, mira, por ahora estamos todavía juntando los datos, ya sabemos de que recibimos unos cuantos, ¿verdad? En la sede central en la cual estamos, y al mediodía vamos a sacar un primer corte, vamos a sacar el único corte del día, sintetizando un poco los datos recolectados en estas primeras 6 horas desde que se abrieron los colegios electorales. Y posteriormente, a partir del mediodía y hasta el final del día, vamos a hacer una segunda recolección intensa de datos, y eso lo vamos a ir publicando en las próximas 2 semanas ya de una manera un poco más pausada y analizando un poco mejor qué tipos de reportes fueron llegando, ¿verdad? Y lo mismo la encuesta de usabilidad de máquinas de votación electrónica. Esa sí es una investigación que toma un poco más de tiempo, porque de alguna manera sí sigue un cierto rigor científico que busca generar una representatividad estadística. Eso significa que podemos inferir comportamiento de votantes a nivel Asunción y Ciudad del Este, que van a ser las 2 ciudades en las cuales vamos a estar poniendo los ojos en esta ocasión, ¿verdad? Y que obviamente ya estamos bastante curiosos, porque en la primera encuesta de usabilidad que hicimos en 2021 en Asunción, en general la percepción fue bastante positiva, y no recolectamos datos, por lo menos, de lo que la gente decía al respecto de problemas con las máquinas, pero lo que sí vimos fue una serie de irregularidades al respecto de cuestiones como, por ejemplo, un importante porcentaje de votantes, 15.3%, entró de manera acompañada al cuarto oscuro, ¿verdad? Que ya era algo que se estaba viendo, de hecho, a través de redes sociales, pero lo que esta encuesta terminó de cerrar fue documentarlo de una manera rigurosa y decir, este es el porcentaje de votantes en Asunción, por inferencia que podemos asumir que entró de manera acompañada al cuarto oscuro. Y luego sí unas cuestiones de usabilidad que de repente
escapan quizá a la percepción de la propia ciudadanía, ¿verdad? Y que tiene que ver con, por ejemplo, que si bien yo puedo tener la idea de que estoy interactuando de manera fácil con la máquina de votación y de que se imprimió mi boleta y yo la agarré y me fui y se terminó el día, documentamos un importante número de votantes que no hacía el control total de lo que tenía que hacer con la papeleta de votación, el cual es el control visual de ver de que lo que se imprimió es lo que efectivamente yo apreté en la máquina, y por otro lado el control a través del chip RFID, que justamente es crucial porque es lo que finalmente se utiliza para la fase de escrutinio, ¿verdad? Entonces, finalmente, como decía Mario un poco, todas estas investigaciones lo que apuntan son poner esto a disposición tanto de la ciudadanía como también de las autoridades que tienen competencia en estos temas, en este caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque lo que queremos es de que se mejoren las políticas públicas con base en la evidencia. Queremos que el Estado justamente genere también sus propios datos, ¿verdad? Y complemente a aquellos que están siendo generados por parte de la sociedad civil y la academia, y que con base en toda esa cantidad de ojos se pueda justamente optimizar o mejorar o revisar las políticas públicas dependiendo de cada caso, ¿verdad? Hoy estamos en un momento en el cual TEDIC está poniendo todo el foco en las elecciones y queremos generar la mayor cantidad de datos, tanto para las investigaciones que van a ser publicadas más rápido, como también estas otras que estaba contando Mari Carmen sobre temas de desinformación, sobre temas de violencia digital de género hacia mujeres candidatas políticas o figuras políticas mujeres, ¿verdad? Y una última que estamos haciendo también y que tiene que ver ya con un trabajo que estamos haciendo desde 2021, desde 2018 en realidad, y que es el gasto en redes sociales, ¿verdad? Que es una importante laguna que actualmente existe a nivel local. Si bien existe ya una regulación, que es la Ley de Financiamiento Político, que aborda la temática de gasto en redes sociales y la equivale a propaganda tradicional, y de que se requiere una serie de controles que hay que hacer sobre cómo las candidaturas gastan y pautan en redes sociales, la verdad es que no hay la capacidad actual de la autoridad de la justicia electoral para realmente monitorear cómo se está haciendo el gasto de redes, quién está haciendo el gasto en redes, de dónde provienen esos fondos, ¿verdad? Cuáles son los plazos que están siendo violados, porque todos sabemos que en redes sociales la campaña y la publicidad de los candidatos empieza mucho antes de lo que realmente está habilitado por ley electoral, ¿verdad? Entonces son todas cuestiones que estamos monitoreando con grupos de periodistas, con grupos académicos, y vamos a tener una batería de publicaciones que se vienen, por un lado a fines de mayo en un primer corte, y luego en junio, julio, una vez de que tengamos las declaraciones juradas de las candidaturas a través del ONAFIP y podamos comparar los datos que recolectamos de gasto en redes sociales con las declaraciones que los candidatos y las candidatas acercaron al Tribunal de Justicia Electoral declarando su gasto en en publicidad. Claro, importante lo que están mencionando, porque en realidad, si hablamos de violación en redes sociales, de propagandismo, eso ocurrió porque se suspende, obviamente hay un tiempo prudencial para poder hacer política, para sacar la cartelería, y en ese mismo momento de que se saca la cartelería también se debe evitar las propagandas en redes sociales, pero ustedes obviamente se dan cuenta que eso no paró, que no hay una regulación para poder justamente manejar eso y respetar. Y no solamente eso, realmente lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial de cómo las candidaturas están empezando a entender de que las redes sociales son un espacio de disputa política justamente, y están apostando a ese espacio. Entonces nos llamó muchísimo la atención realmente en el análisis de gasto en redes sociales en 2021 en las candidaturas municipales. Vimos candidaturas que inyectaron realmente dinero en redes, pero era un total de muchas candidaturas que hicimos, que fueron las cabezas para intendencia, las cabezas de las concejalías. Creo que eran como $25.000 más o menos en total, ¿verdad? Un monto muy chico comparando con los casi $1 millón que se gastaron en medios tradicionales, ¿verdad? Pero para las internas de la concertación ya los números se triplicaron cuanto menos, ¿verdad? Entonces realmente hay un gasto enorme, ¿verdad? Que cada vez va a ir creciendo, y ya vimos algunos datos preliminares de algunos medios que sacaron ciertos números de gasto en redes, y realmente ha crecido muchísimo. Entonces creemos de que es el momento de poner atención a esto, ¿verdad? De regularlo de la mejor manera, ¿verdad? Con base en experiencias internacionales exitosas y tomando en cuenta las particularidades locales, ¿verdad?
Totalmente, y para las personas que están del otro lado, la verdad que me interesa mucho volver a reiterar con respecto a esta posibilidad que tienen de poder participar y ser entes reguladores, también ciudadanos que participan. La Teludense se renueva, nos encantaría que por favor pueda facilitar nuevamente el número de teléfono donde pueden hacer, compartir la información delicada para que ustedes obviamente puedan accionar como corresponde, porque de verdad es importante el trabajo que están haciendo. Asimismo, el número es el 0991-303-781. En el mismo pueden enviarnos fotos, videos y detalles del lugar donde vos, o sea, vos persona ciudadana o alguien que conoces registró una irregularidad, y nosotros nos vamos a encargar de subirlo esto en la plataforma y posteriormente publicarlo en las distintas redes sociales de TEDIC. Al mediodía se viene un primer corte, así que estén atentos en redes y lo que más nos interesa es que la mayor cantidad de personas pueda justamente ver qué está pasando, fungir de contralor y contralora, y que entre todos podamos asegurar de que la menor cantidad de irregularidades se pierdan, ¿verdad? Documentemos esto. Ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, por darnos esta información tan valiosa que los ciudadanos se están enterando gracias a esta conversación que estamos teniendo, en donde ellos van a hacer muchísimo, van a participar y van a colaborar a lo que ustedes están trabajando. Así que bueno, para otras personas que quieran contactarse directamente con TEDIC, ¿cuáles son los números, independientemente a este número que ustedes facilitaron para que puedan obviamente pasar los diversos materiales en cada escuela electoral? Tenemos un canal de WhatsApp en el cual solemos distribuir las distintas informaciones que tenemos sobre nuestras investigaciones, capacitaciones, ¿verdad? El número es el 0992-265-790, pero realmente les instamos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como TEDIC en todas, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y TikTok. Y ahí van a poder acceder a todas las informaciones, tanto estas que estamos hablando sobre el día de hoy, como sobre otras iniciativas y proyectos que tenemos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros, acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, Eduardo, muchas gracias por estar también. Muchas gracias a ustedes. Entonces, de aquí directo a la votación. Ahora corriendo. Muchas gracias, feliz resto de jornada. Entonces vamos a estar atentos desde TEDIC, toda la información que vamos a estar compartiendo. Les deseamos lo mejor y les agradecemos nuevamente la presencia. Estuvieron acompañándonos, así como mencioné, Mari Carmen Sequera y Eduardo Carrillo. Ambos son codirectores de TEDIC, así que bueno, vos como ciudadano podés participar, ya tenés todos los canales para poder ser contralor y hacer que cada vez seamos mejores en cuanto a la participación en diversas actividades y más todavía en los comicios. Establecemos un corte, a la vuelta regresamos con más.